alrededor de los antidepresivos hay una masa de mitos en particular que son simplemente medicamentos terribles, que se desarrolla una dependencia de ellos, que puedes volverte aún más loco de lo que eras antes de que te los recetaran, que si una persona es recetada con ellos, entonces está mentalmente enferma, porque después de todo, estos son antidepresivos, lo que significa depresión, lo que significa que la persona está mentalmente enferma. En este video, discutamos si los antidepresivos son realmente tan terribles y demoníacos como se sugiere. ¿Cuáles son las evidencias a favor y en contra, especialmente en el tratamiento del insomnio? Mira este video hasta el final y te diré cuándo realmente no hay indicaciones para los antidepresivos, especialmente en el caso del insomnio. Quiero empezar con una anécdota. Un paciente viene al médico y dice: doctor, mañana me voy a ahorcar o me voy a ahogar. El médico dice: espera, bueno, detente, vamos a discutirlo. ¿Qué sucede? Dice: comprendes, tengo un problema, me orino constantemente. Perdón por tal palabra en el aire, pero como se dice, no puedes sacar palabras de una canción. Me desperté, recibí malas noticias y me oriné. Es un triunfo a medias. Llegué al trabajo, mi jefe propuso un nuevo puesto, pero me oriné de alegría frente a él y no lo conseguí. Bueno, y por la noche me encontré con mi chica favorita. Le propuse matrimonio, ella dijo que sí, y yo me oriné de inmediato en su presencia, y eso fue todo. ¿Y qué queda? ¿Solo queda colgarme o ahogarme? El doctor pensativo dice que hay una buena solución. Aquí tienes unas pastillas, vuelve en un mes. Viene un hombre después de un mes. Dice: doctor, simplemente has hecho un milagro. Ahora vivo una vida completamente feliz. Tengo grandes perspectivas. Todo en mi vida es maravilloso. Escribo en todas partes, pero no me importa en absoluto. Este puede ser el efecto de los antidepresivos. Aunque, por supuesto, cualquier idea puede llevarse al absurdo. Pero en general, en cada uno, por así decirlo, en cada chiste hay un buen sentido. Esto trata precisamente sobre los antidepresivos. Si te gustó este chiste, por favor, dale me gusta. Comencemos con el nombre del antidepresivo. En general, creo que las personas que inventaron este nombre para la clase de medicamentos se equivocaron un poco, diría yo. Porque el nombre en sí implica cierta estigmatización de los pacientes, que si se les prescribe, entonces tienen depresión, y por lo tanto no son mentalmente normales. Como los somníferos, tranquilizantes, incluso neurolépticos o cualquier tipo de ansiolítico. Es decir, la persona no se siente mentalmente anormal. Tan pronto como mencionas un antidepresivo, la persona piensa: esto es algún tipo de desastre, estoy mentalmente anormal. En realidad no es así en absoluto. Si hablamos del uso de medicamentos para el insomnio, especialmente el insomnio crónico, los antidepresivos, si se prescriben de acuerdo con las indicaciones correspondientes, resultan ser los medicamentos más aceptables y seguros. Porque, por ejemplo, con el uso prolongado de somníferos o tranquilizantes, se desarrolla dependencia física. Y si leemos las instrucciones para el uso de somníferos o tranquilizantes, dice que no se pueden usar por más de un mes. Si tomamos neurolépticos, sí, se pueden usar significativamente más tiempo. Pero su perfil de seguridad, diría yo, es mediocre, por decirlo suavemente. Y la cantidad de posibles efectos secundarios supera la cantidad de efectos secundarios que tienen los antidepresivos modernos. Es decir, si es necesario un tratamiento farmacológico para el insomnio crónico, y más aún si se combina con ansiedad y depresión, entonces este es el medicamento de elección, o la primera línea de tratamiento, que permite manejar eficazmente tanto el insomnio como la ansiedad y la depresión. Es decir, resolvemos todos estos problemas con un solo medicamento. Pero aquí hay una cierta peculiaridad en la aplicación. Por ejemplo, si vemos principalmente problemas con el sueño, hay antidepresivos con efecto somnífero. Ahora voy a mencionar diferentes nombres, ya sean internacionales o incluso comerciales. Lo único que debo decir es que, naturalmente, si surge la cuestión de la prescripción, hay contraindicaciones para estos medicamentos y se debe consultar a un médico. Entonces, si hablamos de un grupo de medicamentos de acción hipnótica, por ejemplo, trazodona, trítico, esmertazapina y sus diferentes nombres, hay nombres de marca, hay Liribon y así sucesivamente, mianserina y así sucesivamente, y así sucesivamente. Es decir, hay una categoría de antidepresivos que proporcionan un efecto antidepresivo y un efecto hipnótico. Se prescriben por la noche antes de dormir. Y aquí a veces hay un error cuando un paciente con insomnio viene a mí y descubro que se le ha recetado un antidepresivo que, en general, es, digamos, equilibrado o incluso con un efecto activador, por ejemplo, Prozac, que está directamente escrito en las instrucciones que puede causar insomnio. Quizás, por supuesto, entiendo que se le dio un medicamento a una persona y, probablemente, pensaron que si eliminamos la ansiedad y la depresión, el sueño se normalizará por sí solo.
Pero en esta situación es mejor prescribir un antidepresivo con un efecto somnífero, que proporcionará tanto un efecto antidepresivo como un efecto somnífero y un efecto antiansiedad en particular. A veces surge la necesidad, si una persona, por ejemplo, siente ansiedad durante el día, disminución del estado de ánimo y así sucesivamente, y no es suficiente el antidepresivo nocturno para proporcionar el efecto correspondiente durante el día. Prescribir medicamentos con un efecto activador, con un efecto equilibrado, por la mañana. Por ejemplo, el escitalopram, cipralex, sertralina, Zoloft, y todos sus posibles sinónimos. Y de esta manera, logramos por un lado el efecto antidepresivo nocturno con el antidepresivo nocturno y correspondientemente el efecto antidepresivo y en cierto grado activador con el antidepresivo matutino. Se obtiene un muy buen efecto en estos pacientes, a quienes, una vez más, se les prescriben estos medicamentos según las indicaciones. Al mismo tiempo, lo que es extremadamente importante y cuando se comete un error. Una persona puede obtener un efecto bastante bueno, digamos en el transcurso de 1 o 2 meses, y ya sentir que está prácticamente saludable. Pero si en este momento una persona piensa que ya está, que puede dejar los antidepresivos, la probabilidad de una recaída es prácticamente del 100%. Es decir, normalmente los antidepresivos se recetan como mínimo durante 6 meses, normalmente durante 8 meses o incluso un año, a veces incluso un periodo más largo. Y cuando ya, si una persona está bien durante 6 o 8 meses, entonces gradualmente se puede suspender el medicamento. Y también necesitamos ver si la persona se encuentra en alguna situación de estrés continuo. Supongamos que tiene un trabajo duro, o tal vez problemas familiares o problemas de salud. Y si su estrés continúa, en esta situación sería mejor incluso posponer la cancelación del antidepresivo. Simplemente porque el estrés en sí mismo eventualmente llevará a una recaída. Y en este sentido, no hay nada de qué temer si una persona ha estado tomando antidepresivos durante varios años. No se desarrolla una dependencia física de ellos. Y temer que una persona se vuelva dependiente, que necesitará aumentar las dosis y así sucesivamente, no vale la pena tener miedo en este sentido. Y en cuanto a las complicaciones, sí son posibles, lees las instrucciones, sí, las complicaciones son posibles. Pero los antidepresivos prácticamente no tienen lo que se llama complicaciones irreversibles. Incluso si surge algún efecto secundario al final del día, puedes reducir la dosis, puedes cancelar el medicamento. De hecho, manejaremos este efecto secundario, pasará. Lo que también es importante saber, y sobre lo que los médicos también olvidan informar a los pacientes, es que los antidepresivos con efecto somnífero tienen un efecto de primera dosis. Cuando una persona toma una dosis de antidepresivo, el sueño puede no haber mejorado mucho, pero al día siguiente, la persona siente una fatiga pronunciada, agotamiento y somnolencia. La persona reflexiona, aún no logra dormir de noche y carece de energía durante el día. Quizás tomó el antidepresivo unos días y luego lo abandonó. Y necesita ir al médico en un mes, porque, el médico dijo, ven en un mes. El paciente viene y dice, doctor, lo dejé el segundo día porque en general estaba algo confuso durante el día. Posiblemente es un efecto secundario grave. Este es el llamado efecto de las primeras dosis de antidepresivos con efecto somnoliento. Y normalmente pasa en el transcurso de unos días, tal vez una semana y media. Por lo tanto, es necesario aumentar gradualmente la dosis. Si ocurre tal efecto, puede quedarse con esta dosis y aumentarla un poco más tarde, pero aún así, consultando con el médico. Y esto indica que si una persona experimenta este efecto con las primeras dosis, el antidepresivo será efectivo. Y literalmente en unos días, la situación comenzará a mejorar. El sueño nocturno se volverá más estable. Pero normalmente no evaluamos el efecto completo antes de 3 a 4 semanas desde el inicio de la toma del antidepresivo y el aumento gradual de la dosis. Aquí no hay un efecto instantáneo. También necesitamos explicarle a la persona que no es como tomar un analgésico para el dolor de cabeza. El dolor de cabeza se ha ido. El dolor de cabeza se ha ido. Aquí necesitas esperar. Ya he dicho que el estrés es una de las principales causas del desarrollo del insomnio, la ansiedad, la depresión. Y luego todo esto es un círculo vicioso, porque el insomnio crónico en sí mismo intensifica aún más la ansiedad y la depresión. Y en general, es muy difícil salir de este llamado círculo vicioso. Al mismo tiempo, existen métodos de tratamiento muy efectivos para el insomnio crónico sin medicamentos, en particular la llamada terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que afecta tanto al insomnio como a la ansiedad y al estrés. Y estoy implementando el programa de tratamiento del insomnio del Dr. Busunov, que permite en un mes y medio, en un alto porcentaje de casos, más del 70% de los pacientes, curar el insomnio crónico sin medicamentos. Simplemente estabilizando el sistema nervioso, enseñando a una persona a lidiar con el estrés. Y esto permite manejar eficazmente el insomnio. Lea en la descripción de este video sobre este programa y si tiene problemas con el insomnio crónico, contácteme. Puedo ayudarlo de manera efectiva.
También es necesario entender que no hay recomendaciones clínicas que digan que un antidepresivo es mejor que otro significativamente, por ejemplo, un somnífero, y a veces ni siquiera es un método de prueba y error científico o de selección de medicamentos. Es decir, por alguna razón funciona bien para un paciente, pero no muy bien para otro, y viceversa. En este sentido, tal vez cuando elegimos un antidepresivo con efecto sedante, nos fijamos más en sus efectos secundarios o posibles complicaciones del tratamiento en el perfil de seguridad. Por ejemplo, en hombres, por lo general, comienzo con triticum o trazodona. Es un medicamento que, por cierto, los urólogos a veces usan incluso para tratar la disfunción eréctil, bueno, problemas de potencia. Bueno, y, por supuesto, si el hombre es lo suficientemente joven, entonces esto es una cuestión importante para él. Y algunos otros medicamentos pueden causar problemas con la erección, bueno, o con la disfunción eréctil, allí, reduciendo la libido. Por ejemplo, sí, este es un medicamento de primera línea, aunque, si hablamos de mujeres, también hay una pregunta, por ejemplo, sobre la prescripción de mirtazapina. Especialmente, si una mujer tiene un peso corporal excesivo, potencialmente puede aumentar un poco el peso corporal. Si no hay problema, se puede iniciar con mirtazapina. Si eso es un problema, es mejor también considerar antidepresivos con un efecto primario, bueno, con algún otro perfil de estos posibles efectos secundarios. Pero quiero decir que tanto el médico como el paciente deben estar preparados para un trabajo suficientemente largo, tal vez incluso a veces prolongado. Incluso hay trabajos que muestran que si prescribes un antidepresivo, la probabilidad de un efecto positivo y de alcanzar un efecto clínico es de alrededor del 70%, pero si no funciona, lo cancelamos. Prescribimos el siguiente y si cambiamos 2-3 antidepresivos, la probabilidad de un efecto positivo ya será del 90%. Es decir, a veces este es un proceso bastante complicado de varios meses para seleccionar tu propio antidepresivo, por así decirlo, con un efecto duradero. En cuanto a los antidepresivos que se activan por la mañana, tienen un efecto ligeramente diferente, así llamadas primeras dosis. Una persona se acerca y admite, sí, me siento angustiado y mi estado de ánimo ha disminuido. Se le prescribe un antidepresivo a la persona y luego la ansiedad se intensifica aún más. La persona indica que llegó con ansiedad, le recetaron un medicamento y su ansiedad aumentó. Y aquí también es un arte del médico explicar al paciente que este es un posible efecto secundario. Y también es una situación conocida que la ansiedad puede intensificarse durante 1 o 2 semanas. Y en este sentido, incluso a veces nos cubrimos. Antes había un llamado puente fenazepam, cuando se prescribía el medicamento fenazepam, y ahora, por ejemplo, se prescribe hidroxicina o Atarax para eliminar algún grado adicional de ansiedad. Y luego, después de 3 semanas, estos medicamentos se retiran y el antidepresivo ya tiene un efecto antiansiedad completo, aunque al principio incluso lo intensificó un poco. Es decir, en este sentido quiero decir que es un cierto arte para, por un lado, adormecer a una persona, sí, con el uso de un antidepresivo, y por otro lado, asegurar su funcionamiento normal durante el día. Por lo tanto, si acudiste al médico y el médico evaluó la situación clínica y dijo que necesitas antidepresivos, no pienses que el médico te percibe como una persona simplemente mentalmente anormal o que eres una persona mentalmente anormal. Esto puede ser prescrito perfectamente para estrés prolongado, que a su vez puede causar, por ejemplo, depresión reactiva, ansiedad, pero esto es como una reacción al estrés, especialmente al estrés prolongado. Incluso hay tal confusión terminológica, tenemos depresión psiquiátrica, pero fluye, sí, según sus propias leyes dentro del marco, por ejemplo, del trastorno bipolar, del psicós maníaco depresivo, como solía llamarse la depresión recurrente. Pero estas son sus propias leyes psiquiátricas. Por así decirlo, sí, sí se puede expresar de esa manera. Y hay como una reacción del sistema nervioso a una situación de estrés crónico, cuando también se desarrolla la depresión. Y en esta situación, el uso de antidepresivos es muy efectivo para lidiar con los problemas de los pacientes, llevarlos a una vida normal e incluso, a pesar de ciertas situaciones de estrés, la calidad de vida de una persona mejora significativamente. Si te han recetado antidepresivos, describe tus sentimientos. ¿Tuvo este efecto de la primera dosis? Si le recetaron antidepresivos por la noche, se levantó mal por la mañana, estaba desorientado, o la ansiedad se intensificó. Si le recetaron antidepresivos por la mañana, en general, sus sentimientos. Sí. ¿Le ayudó el antidepresivo? Bueno, tal vez participe en la discusión hasta cierto punto. Lo único que, por supuesto, no recomendaré en la discusión es la prescripción o la cancelación de medicamentos. Eso debe ser un médico tratante, pero algunos principios generales se pueden discutir completamente. Sí, los antidepresivos deben ser retirados gradualmente. Es prácticamente una regla de oro. Diferentes antidepresivos, por así decirlo, con diferentes velocidades, pero principalmente toma al menos un mes, si no 2.
Porque dejarlo abruptamente puede ser un fenómeno de abstinencia, pero no es el fenómeno clásico de abstinencia, que el antidepresivo simplemente dejó de funcionar. Todo volverá a ti. Son más bien diferentes manifestaciones vegetativas. Bueno, hay una sensación de malestar en el cuerpo, mareos, dolor de cabeza. Como prometí, te diré cuándo es inapropiado recetar antidepresivos. Pero quiero enfatizar una vez más que el médico tratante debe evaluar a cada paciente específico. Si tenemos insomnio severo en respuesta a alguna situación estresante y no hay angustia expresada, no hay disminución del estado de ánimo expresada, diría que si una persona en esta situación se acerca a un neurólogo o incluso a un psiquiatra, veo que a veces se recetan antidepresivos de manera excesiva, es decir, inmediatamente le dan pastillas a la persona. Solo estoy recordando un ejemplo específico. Se acerca a mí un paciente que recibe un antidepresivo activador por la mañana y por la noche incluso un neuroléptico, quetiapina, un neuroléptico bastante serio. Pero, según su historial, hace un año comenzó a tener problemas para dormir. Dos neurólogos lo examinaron y prescribieron algún tipo de tratamiento que no fue muy efectivo. Siguió con problemas para dormir. Luego un psiquiatra lo examina y establece su propio diagnóstico psiquiátrico de un estado ansioso depresivo, un antidepresivo activador en la mañana, quetiapina, un neuroléptico directo por la noche, como mencioné. El paciente comenzó a dormir un poco mejor, pero aún duerme mal. Me gusta preguntar a la gente sobre su anamnesis. Mi consulta suele durar 90 minutos. Resulta que hace un año se fue a trabajar a distancia y allí, en primer lugar, comenzó a llevar un estilo de vida bastante monótono. Empezó a pasar mucho tiempo en la cama, empezó a trabajar directamente desde la cama, así que su cama comenzó a asociarse no con el sueño, sino con el trabajo. Luego, compró una cafetera y comenzó a beber de 8 a 10 tazas de café fuerte al día. Y por alguna razón, comenzó a dormir mal, sin asociar una cosa con la otra, y los tres médicos que lo habían visto antes no se molestaron en preguntarle sobre su estilo de vida. Y diré que en un porcentaje significativo de casos debemos comenzar con insomnios agudos, o insomnios que se prolongan durante mucho tiempo, no con la prescripción de medicamentos, sino con el análisis del estilo de vida. ¿Qué sucedió? Quizá la persona redujo drásticamente su actividad física, por alguna razón dejó el deporte, quizás su rutina se desordenó y comenzó a dormir durante los fines de semana, o pasó al trabajo remoto, su día y noche se han invertido completamente. En un porcentaje significativo de casos, en el 50% de los casos, podemos, antes de prescribir cualquier medicamento, en particular antidepresivos, simplemente normalizar el estilo de vida, la higiene del sueño y el dormitorio, mejorar o normalizar el sueño. En otro 50% de los pacientes, comenzamos con lo básico, con el estilo de vida, la higiene del sueño y el dormitorio. En esta situación me gusta la frase, no necesitas disparar a los gorriones con un cañón. Y la segunda situación, en la que los médicos también pueden equivocarse con bastante frecuencia, es otro ejemplo concreto. El hombre dice, hace 5 años tuve una ruptura bastante dura. Pasamos medio año separándonos, dividiendo la propiedad y sufriendo el peor insomnio. Desde entonces me casé, tuve hijos, construí una casa, planté un árbol. El trabajo está perfecto, pero el insomnio se agrava cada vez más. Y le recetan antidepresivos, neurolépticos, una combinación, y el hombre viene a mí con grandes dosis de medicamentos y entiendo que esto es lo que se llama insomnio condicionado reflejo. Intentó dormir durante estos 6 meses en medio del caos. No pudo. Desarrolló un reflejo condicionado de miedo a no dormir. Y la cama insomnio, una predicción negativa. Oh, no duermo y no dormiré más. Comportamiento desadaptativo. Comenzó a acostarse en la cama 3 horas más en un intento de dormir, lo que empeoró aún más el sueño. Es decir, su insomnio ya no está condicionado por algún estrés que ya ha terminado, sino por reflejos condicionados negativos establecidos, pensamiento negativo y comportamiento desadaptativo. Esto es lo que se llama el modelo clásico condicionado reflejo de Pavlov para el desarrollo del insomnio, en el que los medicamentos no funcionan muy bien. Y la terapia cognitivo-conductual para el insomnio es máximamente efectiva. Ya mencioné mi propio programa de tratamiento para el insomnio que estoy implementando. Estoy aplicando precisamente estos principios cognitivo-conductuales que permiten tratar muy efectivamente a un paciente con este tipo de insomnio en 1 mes y medio sin medicamentos, o incluso cancelando los medicamentos que otros especialistas habían prescrito antes. Así que, en general, en esta situación también es mejor prescindir de los medicamentos, aplicando la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Suscríbete a mi canal. Aquí hay muchos videos interesantes sobre higiene del sueño, sobre el dormitorio y por supuesto sobre problemas con el sueño. También sobre insomnio, como puedes ver, videos.
Y haz clic en la campanita para no perderte mis videos más nuevos e interesantes.